Vamos a estudiar la ecuación de la elipse en el plano cartesiano, empezando por la denominada ecuación canónica de la elipse, es decir, aquella en la que situamos a la elipse, su centro en el centro, en el origen de coordenadas y los focos sobre los ejes, o bien el eje OX o bien el eje OY. En este caso vamos a empezar con el eje X como eje donde situamos los focos F1 y F2. Tenemos aquí un recordatorio de las expresiones del diámetro mayor 2A, diámetro menor 2B y distancia focal 2C. La relación que existe entre los semidiámetros y la semidistancia focal y la excentricidad de la elipse. Bien, por tanto, situando los focos en el eje OX y el centro en el origen, este foco F1, siendo 2C la distancia focal, tendría de coordenadas menos C0 y este C0. Pues la distancia entre los dos es 2C, las coordenadas son C0 y menos C0. Bien, por definición de elipse, los puntos de la elipse, un punto genérico de coordenadas x, y, la suma de distancias a los focos es constante e igual a 2a. Es decir, la distancia PF1 más la distancia PF2 es constante e igual a 2a. Por tanto, aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, tenemos la distancia del punto al foco primero es la raíz cuadrada de x menos menos c al cuadrado, x más c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, y al cuadrado. Y la distancia del punto al foco 2 es raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y esto es la constante que es el diámetro mayor 2a. Bien, vamos a deshacernos de las raíces. Para eso despejamos una de las raíces, llevamos la otra al segundo miembro, nos queda raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a menos la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos ambos miembros al cuadrado, tendremos que en el primer miembro cuadrado y raíz simplificamos y nos queda x más c al cuadrado más y al cuadrado. En el segundo miembro es un binomio al cuadrado, tendremos cuadrado del primero, 4a al cuadrado, más cuadrado del segundo, es decir, x menos c al cuadrado más y al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2a, 4a, por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a desarrollar estos binomios cuadrados para poder hacer simplificaciones. De hecho, aquí ya podemos simplificar y al cuadrado con y al cuadrado. Y desarrollando tenemos x cuadrado más 2c por x más c al cuadrado es igual a 4a al cuadrado más x al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado y menos 4 veces a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Vemos que podemos cancelar x cuadrado en ambos miembros y c al cuadrado en ambos miembros. Bien, vamos ahora a transponer términos. Hacemos
pasamos este al primer miembro para ponerlo positivo, este al segundo miembro y tendremos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4a al cuadrado y menos 2cx menos 2cx menos 4c por x. Podemos dividir por 4 y obtenemos a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado menos menos c por x. Vamos a volver a elevar ambos miembros al cuadrado para deshacernos de la otra raíz y nos queda a al cuadrado que multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual al cuadrado del primero a la cuarta menos el doble del primero por el segundo, 2a al cuadrado cx más el cuadrado del segundo, c al cuadrado x al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado, nos queda a al cuadrado que multiplica x cuadrado menos 2cx más c al cuadrado más y al cuadrado. Es igual a la cuarta menos 2a al cuadrado c por x más c al cuadrado x al cuadrado. Desarrollamos el producto y nos queda a al cuadrado x al cuadrado menos 2a al cuadrado c x más a al cuadrado c al cuadrado y más a al cuadrado y al cuadrado. Y esto es igual a la cuarta menos 2a al cuadrado c por x más c al cuadrado x cuadrado. Aquí podemos cancelar menos 2 al cuadrado cx que está en los dos miembros con el mismo signo, por lo tanto cancelamos. Y ahora vamos a agrupar. Tenemos, pasando todos los términos que tengan x o y al primer miembro y los que no tienen al segundo, tenemos a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado menos c al cuadrado x al cuadrado igual a la cuarta menos a al cuadrado c al cuadrado. Podemos aquí tomar factor común x cuadrado y nos queda a al cuadrado menos c al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí tomando factor común a al cuadrado tenemos a al cuadrado que multiplica a al cuadrado menos c al cuadrado. Bien, como demostramos en el vídeo anterior, aquí tenemos la relación fundamental entre los parámetros a, b y c. Aquí tenemos a al cuadrado menos c al cuadrado, es decir, b al cuadrado. Esto es b al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado por y al cuadrado, y aquí tenemos a al cuadrado menos c al cuadrado, que es nuevamente b al cuadrado. Bien, si ahora dividimos ambos miembros por este término independiente, a al cuadrado b al cuadrado, obtenemos b al cuadrado entre a al cuadrado b al cuadrado, se cancelan b al cuadrado y nos queda x al cuadrado partido por a al cuadrado. Más, dividiendo este término por a cuadrado b cuadrado, cancelamos a cuadrado y nos queda en el denominador b al cuadrado. Y aquí dividimos por sí mismo y nos queda 1. Bien, pues esta es la ecuación canónica de la elipse. En este caso de la elipse centrada en el origen y con focos en el eje de abscisas. Vamos a borrar, hacer espacio y ver cuál es la ecuación de la elipse centrada en el origen pero con focos
en el eje de ordenadas. Bien, si por el contrario los focos de la elipse se sitúan en el eje de ordenadas, no en el eje de abscisas, sus coordenadas serán 0,c y 0 menos c, pues 2c es la distancia focal. Y en este caso, haciendo el mismo análisis de la distancia del punto P de la elipse al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2, desarrollando la misma ecuación, elevando al cuadrado, obtenemos la misma ecuación con la diferencia de que en esta ocasión el diámetro mayor está en el eje de ordenadas y por lo tanto el denominador a cuadrado acompaña a la y, no a la x. Y por su parte el diámetro menor, que es b, acompaña ahora el semidiámetro al cuadrado a la x. Estas son entonces las dos ecuaciones canónicas de la elipse. Ecuación canónica de la elipse orientada horizontalmente con los focos en el eje de abscisas y ecuación canónica de la elipse orientada verticalmente con los focos en el eje de ordenadas. Ahora bien, si la elipse tiene el centro fuera del origen, es un desplazamiento, una traslación de los ejes de coordenadas a un punto y podemos utilizar el cambio de coordenadas de un sistema a otro. Como vimos, una serie de vídeos, tenemos una lista de reproducción de cambio de sistema de referencia. Para repasar esa idea, vamos a poner las ecuaciones de las elipses que tengan el centro en un punto distinto del origen. Bien, como vemos en la figura, si el centro de la elipse se ha desplazado al punto alfa beta, le llamamos alfa beta para distinguirlo de AB, como estamos acostumbrados, la ecuación de la elipse queda de esta forma si es horizontal o bien de esta si es vertical. El punto P de la elipse tiene coordenadas x', y' con esta ecuación respecto del sistema desplazado, pero desde el sistema original tenemos estas ecuaciones. Hay una serie de vídeos, como digo, de cambio de sistema de referencia para estudiar las ecuaciones que permiten pasar de unas coordenadas de un sistema a otro. En cualquier caso, estas son las ecuaciones de las elipses que tienen centro en el punto alfa beta. Y si en estas ecuaciones en la que corresponda desarrollamos los cuadrados y quitamos denominadores, llegamos a la ecuación general de la elipse, que tiene la forma a, un coeficiente a x cuadrado más un coeficiente b y al cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Esta ecuación general es muy similar a la de la circunferencia, con la diferencia de que en la circunferencia los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado eran iguales y del mismo signo, por supuesto, pero en el caso de la elipse son coeficientes distintos. A tiene que ser distinto de B, si bien tienen que ser del mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. Esto es, el producto ha de ser positivo. Bien, estas son las ecuaciones fundamentales de las elipses. Por supuesto, existen elipses con ejes oblicuos, elipses inclinadas, en cuya ecuación general aparece un término x por y, pero esas vamos a dejarlas para más tarde. Vamos a centrarnos primero en los casos más sencillos. En los próximos vídeos haremos ejercicios para, a partir de la ecuación de una elipse, determinar todos sus elementos, o bien a partir de algún dato
que nos proporcionen de la elipse poder obtener su ecuación.